Creo que cada uno de nosotros pasamos situaciones que nos llevaron a replantearnos nuestro accionar y nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de relacionarnos con los demás. El tema que quiero hablar hoy son las maldiciones generacionales, que es justamente lo que trata mi libro. Las maldiciones generacionales, que son los maltratos dentro de la familia e intrafamiliar, las exigencias que existen sobre un hijo, las exigencias que exigen y que existen entre la pareja y las cuestiones que hacen que se lastimen dentro de la familia a los miembros de esa familia. Pero estas maldiciones generacionales se plasman a través del tiempo y logran establecer conexiones en lo cual se logra realidad. Muchos de los pacientes que vienen a mi consultorio dicen: doctor, de golpe me salió la diabetes. Empiezo a preguntar, y cuando empiezo a preguntar me doy cuenta que la madre era diabética, que la abuela era diabética, que la bisabuela era diabética, tenía un antecedente de lo que denominamos una maldición generacional. ¿Basada en qué? Basada en el mal manejo de la alimentación, que fue pasando de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿O casualidad? Justo lo que dice la Biblia. Maldiciones generacionales hasta la cuarta generación. Tengo otros pacientes que vienen y dicen: de golpe, doctor, empecé con problemas de estreñimiento, con problemas de diarrea, problemas de dolor abdominal, tomografía, resonancia, cáncer de colon. Empezás a preguntar, pedís marcadores oncológicos y te das cuenta que tienen marcadores incipientes, que quiere decir que el cáncer ya venía evolucionando sin que se dé cuenta el paciente. Y te das cuenta que la madre tenía cáncer, que la abuela tenía cáncer, que el abuelo, hay antecedentes de maldiciones generacionales que vienen de padres a hijos, como dice la Biblia, hasta la cuarta generación. En un 70 a 80%, la mayoría de los pacientes que presentan depresión, angustia, psicosis, esquizofrenia, vienen de trastornos conductuales de los abuelos, de maltratos familiares de los abuelos a los hijos. Obviamente los hijos, que serían los padres de estos pacientes, también repiten el mismo patrón. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos que repetimos los errores de los padres? Y entonces vamos a la Biblia, busquemos en la Biblia qué pasa. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Pero cuando esa honra se vuelve una copia de los errores de los padres, ahí está el error. Ese es el punto del precio de la libertad, que es lo que yo quería hablar ahora y lo que trato en mi libro en el capítulo 3. El precio de la libertad. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que en nuestras familias, cuando uno se convierte, no vamos a llevar coinonía, ni equilibrio, ni vamos a estar todos de acuerdo. Va a haber una pelea entre los padres y los hijos cuando uno conoce a Jesucristo, y ese precio de la libertad hace que ese conflicto se establezca entre un padre y un hijo. Porque me pasó a mí, le habrá pasado a un montón de personas que han elegido el camino de Jesucristo. ¿Y qué pasa ahí? Ahí dice que se rompe la maldición generacional. Ahí se rompe justamente el error que viene de abuelos a padres, padres a hijos, el maltrato familiar que uno vivió con su madre, que mi madre vivió con su madre, se rompe. Porque en ese momento Jesucristo reestructura nuestra mente de una forma que entendemos que primero está Dios y después está la familia. Este es un mensaje duro de dar, porque generalmente en todas las iglesias uno entiende que el honrar al padre y a la madre está por sobre todas las cosas, y la familia está por sobre todas las cosas. No es así. No es así. Primero está Dios. Y Jesucristo dice: el que no pone primero esto,
no es digno de mí, dice. ¿Cómo vas a ir a tu casa a predicar, a decir que Dios es amor y vas a entrar en conflicto con tu padre y con tu madre? Eso hay algo ahí que parece que nos cierra. ¿Es cierto? Pero cierra. Ese conflicto que nos enseña a que debemos ser justamente luchadores y debemos entender y saber dónde estamos plantados con Jesucristo, porque debemos romper esas maldiciones generacionales. Después tengo otra clase de pacientes que vienen y dicen: doctor, yo no puedo hacer algo que vaya en contra de la voluntad de mis padres, porque si no me ponen hepatitis en la calle, ¿después qué hago? Pasa también. Estas son cuestiones de la realidad. Quiere decir que se adapta a una realidad por conveniencia. Y la libertad tiene un precio. La libertad tiene un precio. Y vaya que tiene un precio. Jesucristo pagó con su sangre ese precio. Pero ese precio debemos hacerlo digno de nuestro comportamiento. Y ese precio que pagó Jesucristo, nosotros también tenemos que pagar un precio, porque ligera es mi carga, dice Jesucristo. Cuando vamos a la Biblia nos enseña que muchos de los conflictos familiares ya estaban establecidos en las familias antiguas. Cuando nos remontamos a la vida de José, fue traicionado por todos sus hermanos, tirado en un foso, vendido, maltratado, encarcelado por su familia. Cuando vamos a la vida de David y vemos los pecados como vienen de generación en generación, vemos que esos pecados se vienen repitiendo y se plasman luego en enfermedades. Todas las enfermedades, todas las prevalencias tienen su origen en el pecado, todas. Y eso es un estudio que hicimos en la Sociedad Científica Médica una vez, cuando empezamos a analizar justamente esta maldición generacional de la diabetes, pacientes oncológicos, pacientes con tiroides. Todas vienen de padres a hijos, la mayoría. O trastornos conductuales, la esquizofrenia. Padres que saben lo que es la esquizofrenia, son trastornos de la psiquis que vienen de padres a hijos y van pasando. Quiere decir que el maltrato se plasma en la mente de tal manera que se vuelve después una realidad. El maltrato que uno hace a un hijo, a un padre, a un hermano, luego se plasma seguramente en hipertensión arterial. Doctor, me sube la presión, no sé qué me pasa. Porque son conflictos no resueltos que hay que ir resolviendo. Son conflictos que si uno no va a la presencia de Dios, no se sana, no se cura. ¿Y qué pasa con lo que nos sale? Explota adentro. Y vienen los pacientes con trastornos de la psiquis, hipertensión, diabetes típico el diabético que maneja situaciones que le exacerban o no puede manejar y todo su sistema metabólico explota y empieza la glucemia para arriba, la hipertensión, el síndrome metabólico, todo empieza a desequilibrarse. Por eso también en mi libro hablo de que todos los días debemos estar en la presencia de Dios y todos los días debemos entrar en un equilibrio no solamente mental, sino también en un equilibrio en nuestra forma de vivir. Yo cuando tengo pacientes diabéticos digo, bueno, ¿desayunaste en horario? ¿Almorzaste en horario? ¿Merendaste en horario? ¿Cenaste en horario? ¿Cenaste con tu familia, rodeado tranquilo, sin traer todos los problemas que vienen del trabajo, de la calle? Eso es fundamental, el estilo de vida. Ahora, ¿qué buscamos nosotros en nuestro comportamiento para romper estas maldiciones generacionales? Primero lo que estamos hablando ahora, reconocer. Mirémonos a nosotros mismos y veamos qué conductas tenemos de mal que vienen de nuestros padres. El alcohol, fumar, trastornos en la conducta, somos agresivos, somos exigentes con el otro y no con nosotros. Típico, ¿eh? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo haga. Decimos que
que amamos y no mostramos ese amor, esa coinonía, esa contención. ¿Cuántos de nosotros llamamos a un hermano y le dijimos, mira, hoy te hice una torta, vení a tomar un café a casa porque quiero saber cómo estás? Esa simpleza hace del amor de Cristo, uno se siente en familia, y si hacen la torta rica, más todavía. ¿Qué nos lleva a este nivel de reconocimiento? Es como un autocap, ¿no? Uno dice, mira, esto está bien, esto está mal, pero acá tengo áreas no sanadas. Debo identificar las áreas no sanadas. ¿Qué nos lastima? Cuando alguien nos hace un desplante, un rechazo, ¿nos lastima? Bueno, debemos ir a la presencia de Cristo. Segundo punto, arrepentirse. El otro día en un viaje que hicimos a Málaga con el pastor Miguel Godoy, yo no podía escapar del auto y él me hacía preguntas que yo tenía que contestar. Eso es ideal para confesarla, claro, ¿eh? El paciente no se puede escapar. Así que. Y al confesar me di cuenta que yo había cuestiones que no había confesado y dije, epa, no lo había contado. Bueno, eso es también parte, al confesar uno se enfrenta a esa realidad, a ese pecado, y te das cuenta cuán grande era ese pecado. Por lo tanto, el arrepentimiento también viene con poder confesar y renunciar a las cuestiones de nuestros antepasados. El tercer punto, renunciar. Declarar con tu boca que rechazas esa maldición en nombre de Jesús. Quiere decir, Señor, rechazo la diabetes en el nombre de Jesús. Señor, rechazo el cáncer en el nombre de Jesús. Señor, rechazo la hipertensión arterial. La rechazo y declaro sanidad. Eso es fundamental porque nosotros podemos ministrar. Esa administración hace que entremos en una sanidad, en un equilibrio metabólico, espiritual y corporal. Entonces acá tenemos 3 puntos fundamentales. Y luego viene lo próximo que a mí me pasa con los pacientes adictos. Pacientes que llegan con adicciones, luego dejan la adicción y quedan con un vacío impresionante. O sea, su día queda vacío. Y este es el punto más importante. Llenar ese vacío es reemplazarlo. Reemplazar ese vacío quiere decir llenarlo con cuestiones del día a día, llenarlo con cosas buenas que provienen de Dios. ¿Qué dice la Biblia cuando se limpia una casa? Queda la casa limpia y luego si uno peca vienen 7 peores, porque la casa está limpia. Entonces, es fundamental que la casa esté ocupada, que ese reemplazo sea justamente lo que venga de Jesucristo y de toda la iglesia, ¿no? El amor de los hermanos, obviamente primero Dios, pero también que esto se pueda plasmar en conductas habituales de un abrazo, una llamada a un hermano para salir a ver cómo estás, te sentís bien, que le sigan, que tengan seguimiento en lo que le pasa a ese hermano. Es sentir que uno está contenido, amado. ¿No es lindo eso? Cuando uno llama a un hermano y dice, estaba preocupado por vos, solamente quería saber en qué puedo ayudarte, en qué puedo orar por vos. O simplemente llamada para decirte que te amo. Llamada para decirte que te amo. Y que eso es importante para mí, que lo que te pase me importa. Empezamos a reemplazar, parecen conductas locas, ¿no? Pero empezamos a reemplazar todo lo malo que venimos a traer a nuestros padres, que es justamente ignorar al otro, no darle artículo, hacer nuestra vida ir por nuestro carril y no ir por ningún otro carril aledaño, y empezamos a reemplazar la ignorancia por el tener en cuenta, el odio por el amor, las conductas del día a día, de levantarnos, dar un abrazo a la persona en la familia, y también llamar a un hermano. Es importante que en la iglesia
sintamos que hay ese amor de familia, ese amor de hermano. Es hermoso ir a un lugar, yo que vengo de tan lejos de la Argentina, y vengo aquí y me siento en familia. Voy a decir algo que no debería, pero recién cuando abracé acá al hermano, yo lo sentí un hermano como si fuera de mi familia. Y yo ya lo quiero, ya me preocupa lo que le pasa. Ya, bueno, Miguel sabe, yo estaba diciendo, che, espero que esté bien, espero que venga el miércoles, decía. Esto cuento de la intimidad mía, pero voy diciendo algo que parece nada, que es mucho. Porque solamente en Cristo entendemos que ese amor se plasma, ese abrazo, esas ganas de ver cómo estás. Lo pueden invitar a comer, qué sé yo, si saben cocinar, o lo que sea, dar una vuelta en el auto, a tomar algo, a tomar un café. Y lo que importa acá de reemplazar es llenar el vacío con la palabra, y viene el segundo ítem, la obediencia. Muchas veces dice, en la obediencia está la bendición, pero el obedecer es ponerse justamente bajo la autoridad de alguien que Dios ha marcado como alguien que te está cuidando. Autoridad es justamente aquel que te da cobertura, que te cuida. El otro día acá me pusieron el manto y yo le decía a Miguel, justamente al pastor, nunca me había sentido tan protegido y estando tan lejos de casa, ¿no? Pero esta también es mi casa. Entonces entendemos que estos ítems que son justamente reconocer, arrepentirse, renunciar y el más importante, reemplazarlo, hace que muchas veces nosotros cambiemos nuestra manera de ver, cambiemos nuestra forma de vivir y nuestra forma justamente de relacionarnos, primero con Dios y después con los demás. Y ahí viene el cambio. Me bajó la glucemia porque yo rechazo la diabetes. El tema del cáncer es muy delicado porque yo los pacientes me dicen, doctor, vamos a ver cuán arraigada está la maldición generacional. Y acá voy a una parte dura, dice la Biblia, vuelve el perro a su vómito, ¿eh? Uno acostumbrado a ese pecado vuelve o quiere volver a ese pecado. Pero en el nombre de Jesús debemos rechazar eso. Y para eso existe la autoridad. Y para eso existe justamente el confesar, para que yo tenga un cómplice en el camino. Ahora Miguel ya es mi cómplice. Si yo peco, él ya es mi cómplice. ¿Es así o no? Porque se va a enterar. Pero en ese amor que yo sentí, más allá que yo no podía escapar del coche porque encima iba manejando, sentí el amor de Miguel, el amor de haberme escuchado. Más allá de un amigo, sentí el amor de Cristo que bajaba en él hacia mí. Y eso solamente se ve en una persona que conoce a Jesucristo. Solamente. No vayan a confesar sus pecados a alguien que no es cristiano porque agarra un megáfono y cuenta a todo el mundo. O utiliza su pecado porque es lo que hace Satanás, ¿eh? Utiliza su pecado para acusarte. Entonces, cuando cortamos esta maldición generacional, entendemos que nuestros padres o nuestros abuelos se equivocaron muchas veces con nosotros. Dijeron palabras hirientes, nos maldijeron, trataron de atarnos, nos ignoraron, no nos dieron el amor que debían habernos dado. Y a mí me pasó a nivel personal preguntarle, pero Señor, vos me pusiste en esta familia. ¿Saben qué? Dios usa a quien se deja usar. Dios usa a quien se deja usar, sea católico, no importa eso. Porque nosotros acá no estamos en una religión, estamos en una relación con Dios. Y en esa relación vamos creciendo. Y mis 4 hijos adoptados, yo veía como mi familia los rechazaban porque eran adoptados. Allá en Argentina todavía existe esto el tema del racismo un poco. Uno de mis hijos es morochito. No lo querían pobrecito porque era morochito. Auténtico, esas cosas pasan. A los otros porque uno es peticito, el otro porque es alto, qué sé yo. Siempre hay un motivo para rechazo. Siempre encuentran el motivo, porque en su corazón está el rechazo. Yo tuve que aislarme de mi familia, de mi mamá, que luego murió de cáncer de colon.
para que no lastimen a mis hijos, porque serán adoptados, pero son mis hijos. ¿Y ahí qué pasó? Tuve que luchar con las maldiciones generacionales de cada uno de ellos. Y los llevaba a la iglesia a rajatabla. Si quieren entrar, sí, yo le exigía. En esta casa se va a la iglesia. En esta casa se ora. Bajo este techo se siguen estas reglas. No se crean que no han querido salir del molde. Pero yo con cariño, amor y de vez en cuando con una manito, porque la Biblia dice, corrige al niño para que no se tuerza y lo librarás de muchos males, dice la Biblia. Y van a la iglesia, cuando yo los veo, sobre todo a dos de ellos, orar, clamar, y digo, bueno, Señor, realmente fue tu voluntad. Así conozco de maldiciones generacionales. Y en ese conocer, Dios me hace propagar que entendamos lo importante que es pagar el precio de la libertad. Nosotros somos libres, pero tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio a pagar? ¿Cuál es ese precio a pagar? Renunciar al pecado, uno, seguir una vida coherente con lo que Cristo quiere para nosotros, pero sobre todo, seguir un propósito en Cristo. Y así, de la mano de Cristo, vamos librándonos del mal, renunciando a maldiciones generacionales. Yo tengo mi abuela, todos diabéticos. Hasta ahora yo, invicto. Cáncer de mi mamá, invicto. Pero si yo llego a salir de esa brecha, si me llego a portar mal, si hago más caso al pecado que a la bendición, cuidado, porque pueden estar 7 espíritus peores. Es así. Entonces, ¿qué debemos hacer para renunciar a las maldiciones generacionales? La administración. Reconozco que en mi familia cuando oramos, existe tal pecado, ser concreto. Cuando se iban a orar a las terapias, yo era médico de terapia intensiva, ahora quedé en cardiología, pero era primeramente en terapia intensiva. Y venía la gente a orar y oraban y se tiraban sobre los pacientes con 1000 bacterias. Había una Cinetobacter, que es una bacteria mortal. Y yo veía gente que con buenas intenciones hacían macana tras macana por la ignorancia. O sea, está bueno querer ir a orar por los pacientes, pero tenés que saber por qué orar específicamente. Por lo tanto, tengo que orar de esta manera. Señor, renuncio a la diabetes. Señor, renuncio a todo lo que sea oncológico, cáncer. Señor, renuncio a esquizofrenia, a psicosis, a depresión, a ansiedad. Renuncio. Debemos renunciar específicamente. Debemos ser concretos y debemos ser directos, pero específicos. No renuncio a las maldiciones, no, renuncio a tal cosa, a que mi padre fumaba, yo renuncio a esto. Yo renuncio a no maltratar, al maltratar a mis hijos, yo fui un maltratado de mi madre, digamos, y veníamos de una familia que teníamos una muy buena situación económica, y todo el mundo pensaba, esto debe estar bien, porque tienen un nivel económico alto, teníamos 3 empleadas, pero te puedo asegurar que éramos pobres, porque mi madre nos hacían sentir muy carentes de afecto, muy carentes de afecto. Y van a haber gente rica que tiene mucho, pero no tienen nada. Y van a haber gente que no tiene nada, pero tienen todo en Cristo. La Biblia dice, he visto reyes vivir como, no sé si conocen el Salmo, por dioseros. Y gente que no tenga, vivir como reyes, porque se sienten en la iglesia contenidos, amados, y Dios nos bendice. Miren que yo pasé de todo, pero jamás Dios me hizo faltar. Al contrario. Después, cuando tuve mis 4 hijos, me dijeron, ya vas a ver el gasto. Es cierto, comen mucho, pero bueno, vas a ver el gasto que vas a tener, vas a ver. Y Dios me provee y me da más.
Y veo en todas las familias cristianas, veo lo de Miguel, cómo sobreabunda y sobreabunda. Pero debemos ser agradecidos con eso, ¿no? Sentarnos en la mesa y decir, Señor, gracias porque en este lugar, y más lo veo acá en España, sobreabunda. Porque entonces se abren las puertas del cielo y va a haber más abundancia. Pero la abundancia, el secreto está en dar al otro. Cuanto más damos, más se abren las puertas del cielo. Cuanto más renunciamos al mal, más reemplazamos nuestra vida con cuestiones del bien. Entonces, mi mensaje es, seamos específicos, concretos. Cuando renunciemos para atrás, renuncio al pecado, renuncio a la diabetes, renuncio al cáncer, al maltrato, a la psicosis, a la esquizofrenia. Son diagnósticos de certeza de paciente, ¿eh? Con diagnóstico, con nomenclador inclusive dentro para el tratamiento de cada uno. Y después vienen los pacientes y los que no son cristianos, bueno, démosles, qué sé yo, diazepam, démosles aciclovir, y metadroga y droga, encima que el otro está todo mal, le llenan más droga, queda peor todavía. Y sí, cuando nosotros sabemos que no, tiene que ir a la presencia de Cristo, sanar y empezar a retirar, a descomplejizar el paciente. Sacarle tantas pastillas, tantas drogas, y después paciente, en medio del pecado y tonto encima. Eso nos pasa a los médicos, pero guay de que le diga al médico, che, mirá, me pasa que lo está tratando mal el paciente. ¿Cómo? Si yo soy médico. Que somos médicos, pero no, recontra equivocamos eso. Pero esta sabiduría me la da el Señor, no me la dio la facultad, no me la dio en la universidad. Y pude reconocer en mis pacientes estos patrones de maldiciones generacionales. Pero dice la Biblia que cuando bendice, bendice por 1000 generaciones, dice. O sea que lo que nosotros hacemos bien, bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, bueno, hasta donde llegue. Entonces, renunciemos a los pecados de nuestros padres. Yo sé que nada uno tiene que ver. Yo tuve que renunciar. Mi madre siempre me maldecía y yo tuve que renunciar a la bronca que te da que tu madre te maldiga. Estaba sentado comiendo lo más bien y tu madre decía, vos vas a ser un pobre infeliz, no vas a poder ser médico. Miren, yo cuando tenía algunos pacientes críticos en terapia intensiva, yo los tenía que entubar, ventilar, que es poner un tubo traqueal y justamente. Y me venía la voz de mi madre, decía, vos no servís para nada mientras yo estaba entubando al paciente. Y yo decía, pero pues, sí, y temblaba. Y vos no puedes temblar con un paciente que estás entubando, que sabe que no lo entuba y se muere. Hasta que me iba al baño, me sentaba, oraba y decía, Señor, toma mi mano. Y me iba a intubar, una maravilla. Y está bueno cuando uno ve que hizo las cosas correctamente, la gloria para Dios, porque fue Dios quien movió la mano. Y vos lo ves a tu paciente bien, después se levantan todos los familiares. Gracias, doctor. Y vos como le decís, mira, mi mano la movió Dios, en realidad. No le podés decir eso. Claro. Estas experiencias